Hola, soy María José Fuentes Gómez, estudiante de licenciatura en Educación Infantil en la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy les hablaré sobre un dispositivo discursivo presentado a la profesora Diana Carolina Mogollón del curso Comunicación Escrita y Proyecto Lector en IRS 60360. Hoy hablaré sobre la violencia intrafamiliar en Colombia. La violencia intrafamiliar, o también conocida como violencia doméstica, se da entre los mismos miembros de una misma familia, donde se provoca algún tipo de daño físico, emocional y psíquico. Por miedo o vergüenza, esta situación se teme a ser denunciada y se sufren las consecuencias en silencio. La Organización Mundial de la Salud nos indica que el 35% de las mujeres han sufrido un ataque por violencia familiar. Pero en Colombia, Medicina Legal nos indica que en lo recorrido de este año se han registrado 45.472 casos de violencia doméstica en el país, dándose un aumento del 22,9% de estos hechos en comparación del año pasado, donde al día de hoy se evidenciaban 36.997 casos, que nos indica que la mayoría de las víctimas son las mujeres. La violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, que es en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros al maltrato como una forma de violencia. Esta violencia, en cualquiera de sus formas, es un acto de cobardía y en ninguno de sus casos se justifica. La violencia familiar se puede manifestar en diferentes grados mediante comportamientos agresivos que van desde gritos, insultos, ofensas, silencio, castigos, golpes e incluso hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones para ocasionar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica. No hay apoyo económico, ni moral, ni emocional en las víctimas con el agresor. O igual si el agresor tiene algún tipo de adicción, problema psicológico e incluso si el agresor enfrenta problemas laborales que son traídos desde afuera a su casa. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura familiar que la forma se vuelve muy frágil y así no se disfrutan de los grandes momentos que la conforman, como lo son el crecimiento de sus hijos. No disfrutan de una fecha especial como lo es un cumpleaños, no tienen en cuenta nada de eso. No hay solidaridad ni apoyo económico entre los mismos miembros de la familia, como las cabezas del hogar, los más grandes. No se disfrutan de fechas especiales, unas vacaciones en familia, un nacimiento, una graduación, nada, no se tiene en cuenta nada porque está muy frágil la unión. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podemos resolverlo. El agresor puede ser cualquiera de los miembros de la familia y generalmente atacan a los más débiles, a los menores, a través de castigos, regaños, coscorrones, pellizcos. Ahí están afectados los más chiquiticos de la casa. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente aprende a someter a quien es más débil. Es ahí donde vemos que el niño en el colegio manifiesta comportamientos como no lo son en la casa. En la casa, pues como están sometidos a la violencia, hacen silencio, se esconden, no salen, le tienen miedo al agresor. Pero más sin embargo en el colegio demuestran todo lo contrario y lo que manifiestan es lo que viven en la casa, y ellos en el colegio se hacen el papel de que ellos vencen al agresor y buscan al más débil. Es ahí donde hacen bullying, e incluso hay hasta casos donde el mismo niño manifiesta lo que pasa en la casa, y pues ahí es donde la profesora, la maestra, tiene que estar alerta a lo que pasa y a lo que ve. A pesar de que se promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actúan de manera machista,
se pueden volver violentos y si provienen de hogares en los que hubo padres o madres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. También algunos padres educan de una forma muy tradicional, donde se les enseña a ser fuertes a los niños y duros por el hecho de ser hombres, y a las niñas las enseñan a ser tiernas, dulces y sumisas por el hecho de ser mujeres, amorosas y enfrentan castigos verbales y corporales. Están presentes en su vida y ellos bajo la premisa de enseñar o obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como el resultado de la desobediencia o la educación, sin comprender que lo que logran crearle es un resentimiento a ellos, afectando su autoestima y a ser incapaces de amar, de ser solidarios, repitiendo así el ciclo de la violencia. Para reconocernos nosotros mismos o las personas debemos autoevaluarnos y reconocer si las formas que vemos como normales o las actitudes que tomamos son o no son violentas. Por ejemplo, al corregir a nuestros hijos debemos ver cómo actuamos con ellos, si los gritamos, los golpeamos, los burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos, si los ofendemos o los insultamos. Tenemos que autoevaluarnos y reconocer nuestros errores hacia ellos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia las otras personas? Si tenemos falta de la tolerancia o no. Para saber cómo actuamos entre las diferentes acciones es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes o rasgos relativamente estables de una persona que no son responsables de su comportamiento en diferentes situaciones. El ser humano aprende a desarrollar una forma sólida de vida y permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con unos derechos y oportunidades para desarrollarlos y convivir en una ciudad de armonía y paz. Para que esto se haga realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin avergonzarnos, jamás callando. De lo contrario, pidiendo ayuda y en el peor de los casos hay que denunciar estas situaciones. No hay que quedarnos callados y tener miedo. En la violencia familiar encontramos una escalera de violencia, donde el papá o mamá agrede a papá o a mamá, donde mamá o papá agrede a quién, al menor de ellos, puede ser el hijo mayor si lo hay. El hijo mayor se desquita con el pequeño, con el chiquito de la casa, con el niño. Pero el niño, ¿con quién se va a desquitar? En el peor de los casos, si hay una mascota o algo, pues el niño va a desquitar su enojo, su rabia, su ira con la mascotica maltratándola. Pero hay que aprender que lo correcto, porque ahí lo que aprende el niño es que lo correcto es desquitarse con el más débil. Pero el problema se ve más adelante cuando el niño crece y sigue repitiendo la misma historia. Seguirá agrediendo al más débil hasta que repite de nuevo la escalera familiar. Si educamos a nuestros niños con el respeto por los más débiles, los más vulnerables, esta escalera de violencia se va a revertir por completo, convirtiéndose en una escalera de virtud, amor, respeto. ¿Qué consecuencias nos trae la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar nos trae crisis, enfermedad, depresión, discapacidad e incluso trae muerte, afectación en su autoestima y desarrollo intelectual. En los niños y adolescentes trae agresividad, rebeldía, disminución de su rendimiento escolar, conductas dañinas e ilícitas. La violencia no es un juego. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Puede ser tu hermano, tu padre, tu tía, tu vecina, tu amiga, incluso hasta uno mismo puede ser víctima de violencia. Hay que abrir los ojos. No debemos justificar las acciones de que el agresor tiene o hace, porque pues a veces decimos, ay, él no era así, él antes no me golpeaba, él antes no me gritaba y ahora sí lo hace, porque pues crean una fachada para nunca uno va a demostrar lo malo de uno. Al principio va todo bien, paz y amor, pero pues ya al final el agresor demuestra ser lo que en realidad es
y es ahí donde pasan los casos de violencia. Pero tenemos que hablar, no tenemos que quedarnos callados, porque pues a veces por vergüenza no se hablan ni se dicen las cosas. Hay que tener los ojos abiertos siempre, estar atentos a todo, no dejarse llevar tampoco por el que dirán, ni nada de eso, ni tampoco mucho menos creer en las amenazas que el agresor haga, pues a veces tristemente el agresor sí cumple con sus amenazas de que, ay, si hablas te voy a quitar la vida, te voy a matar a los niños, así, pues obviamente uno por el temor y el miedo pues se queda callado, pero pues ese es el peor error que uno puede hacer. Siempre uno hay que hablar a tiempo y pedir ayuda a tiempo, porque pues a veces toman la decisión de pedir ayuda ya en el último momento donde ya no hay nada que hacer. Todos podemos pasar por algún tipo de violencia. La violencia intrafamiliar es la madre de todos los tipos de violencia. Espero haya sido de su agrado este discurso y les haya gustado. Muchas gracias.